feliz. Y aquella persona que puede colaborar con otro hermano, que puede aportar, esta persona se llena de satisfacción, ¿verdad? Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos. Y echándose al cuello de Pablo, le besaban, diciéndose en gran manera, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, de que no verían más su rostro, y lo acompañaron al barco. Entonces, ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Este proceso que teológicamente o físicamente, emocionalmente, ni filosóficamente o humanamente podríamos entender por qué Pablo, sabiendo o a sabienda, como dice ahí, de que le tocaban prisiones, de que le venían cárceles, que lo iban a matar al final, él dijo, yo no tengo estimada mi vida por eso. Porque Dios se lo había dicho. Sí, se lo había profetizado, pero si él lo pudiera haber evitado ese tiempo, hubiese predicado más tiempo. Pero como dice la hermana, era el tiempo de Dios. Eso lo vamos a preguntar cuando estemos allá. ¿Por qué apresuró su muerte? Porque pudo haber seguido. Porque el que estaba destinado por un determinado tiempo de estar, porque tenía un propósito, a través de su muerte era Jesús nada más. De ahí todos los demás, ¿verdad? Habría que cuestionar eso. A veces podemos estudiar y podemos decir la imprudencia, la tenacidad, la terquedad que pudo haber usado estas personas, porque era un ser humano también. Pero de que Dios lo usó, de que Dios lo respaldó y de que hoy en día toda esa enseñanza ha llegado a los gentiles hasta el día de hoy, ha sido una gran bendición. Pero no por eso nosotros podemos hacer imprudencia. Si un lugar no nos corresponde estar, no podemos ir. Si se nos dice, no nos hagamos los supercristianos, los superpoderosos, lo que el Espíritu Santo está con nosotros, los superwoman, los supermen, no. Debemos de pedirle al Señor siempre la sabiduría, la dirección y su gracia para que lo que hagamos, lo hagamos conforme a su voluntad. O sea, no estoy juzgando la actitud de él, estoy dejando que ustedes piensen qué podría haber pasado. Porque recordemos que su ministerio fue bastante corto y él todavía murió joven. En la película lo vemos bien anciano a Pablo, pero Pablo estaba bastante entero cuando él murió. El que dicen que murió lleno de días, pues Juan, en la isla de Patmos. Se había hecho, no sé si... Salió de ahí, dicen. Todavía, ¿verdad? En indulto, Salió. de todo. Y él se creía que él nunca iba a morir, porque dice que en su momento Jesús le dijo, cuando él iba caminando ahí detrás, y le dice, Pedro, ¿y este qué? Entonces le dice Jesús, ¿y a ti qué? O sea, ¿qué te importa? Sí, eso. ¿A ti qué? Si yo quiero que él viva hasta que yo venga, ¿qué a ti? Entonces todos pensaron que le iba a dar vida eterna en la tierra, que él nunca, un inmortal. Porque era su discípulo amado. Es lo que dicen. Pero según la teología, algunos estudios dicen de que no era Juan, que el discípulo amado era otro discípulo del cual habla Juan. Pero eso no les voy a enseñar yo teología, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Hay muchas cosas que nosotros podemos averiguar y podemos saber, pero lo que realmente nos interesa saber a nosotros es cómo el Espíritu Santo va guiando los pasos de sus hijos, pero también sus hijos toman decisiones y acciones que Dios no les ha dicho que los hagan. Más bien Dios le dice, no lo hagas, porque te va a pasar esto y te va a pasar esto. Y nosotros, como el mal matrimonio, ¿verdad? No te vayas por ahí. Pablo tenía un propósito. Dice que él dice todo, dice con tal que termine, decía, mi carrera, porque el propósito de él, como dice la hermana, era llegar a Roma y predicar el evangelio en Roma, pero ya Roma ya había sido evangelizada, porque cuando él hace la carta a los romanos no es una comunidad paulina, es una comunidad juánica, que de los bautismos de Juan venía una comunidad que venía creyendo, y estos fueron los discípulos que se adhirieron a Jesús. Cuando Juan cae preso, entonces muchos discípulos se fueron con Jesús. De hecho, los que escogió Jesús eran de los discípulos de Juan. No todos fueron los que llamó Jesús, fueron unos que se adhirieron a él, que es lo que estuvimos viendo el otro día. fueron más fieles que los que Y fueron más fieles. Jesús escogió como 3 o 4, según lo dice la Biblia, ¿verdad? O 5 creo, junto con Mateo, que lo agarró de por ahí, que agarró 2 hermanos por acá, y los otros eran discípulos de Juan.
esa comunidad juánica que se esparció a través de la gran tribulación que hubo, de la gran persecución que hubo, que lo vemos en los primeros capítulos de Hechos, ya del capítulo 7, el capítulo 8, después de la muerte que el primer protomártir que fue Esteban, ya vemos cómo la iglesia se esparcieron, ¿ya? Y todos esos judíos, ¿verdad? Que habían nacido fuera de la comunidad, como los de Tarso y todo, ellos fueron impartiendo el evangelio y el bautismo. Cuando Pablo manda la carta, ahí dice Pablo, pues yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Al judío primeramente, pero también al griego. Y los griegos, igual los romanos, que eran la potencia en ese momento. Entonces nos damos cuenta de que cuando Pedro dijo, voy a ir a esa ciudad, es porque él se había propuesto, él, ir a evangelizar más, ir a discipular más, que su conocimiento humano que él tenía y la unción que Dios le había dado, esa doble porción, tanto físico, emocional, intelectual como espiritual, él lo quería impartir en esa ciudad. Pero no era porque los romanos no conocían del evangelio, conocían de las escrituras, conocían del Mesías. Pero él se había propuesto, y como ya el Señor le había dicho de que él esperaba en todas esas cosas, él dijo, no importa, ya mi vida yo ya no la tengo por valor, a mí lo que me importa es cumplir el propósito de Dios, ir a todos los lugares. Como el Señor le dijo a sus propios discípulos, le dijo en Mateo, ¿verdad? En el Mateo 28, 19 creo, donde les dice la gran comisión, vayan y prediquen. Y quien lo cumplió eso fue Pablo. Pablo anduvo por aquí, por allá, por todos lados, ¿verdad? Y lo último que él se propuso ir a Roma y ahí fue donde él perdió la vida. Pero si fue sensato o insensato, cuando estemos en el cielo se lo vamos a preguntar. Póngase de pie, vamos ahora. En medio de vosotros lo rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarles con lágrimas a cada uno. Un periodo de tiempo bastante grande discipulándolo, ¿verdad? Y ahora, hermano, dice, os encomiendo a Dios la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Mire qué cosa más bonita. Que venga por hoy, que ya la otra semana nos cruzamos para allá, porque hoy no va a venir Donald Neas. Entonces, en este estudio bíblico vamos a ver que el autor es ¿quién? Dios. Y él escogió hombres. Se cree, ¿verdad?, que fueron aproximadamente 40 hombres santos. O sea, santo significa consagrados para Dios. Porque mucha gente dice, ay, los evangélicos dicen que son santos. Y nosotros decimos, sí, somos santos. Porque ¿qué significa santo? Santo significa apartado. Apartado del pecado, apartado de la maldad, apartado para Dios. En el caso suyo decía, yo me voy a reconciliar porque yo quiero entregarle mi vida al Señor. Pero si usted quiere entregarle su vida al Señor, debe de ser santo. ¿Y qué significa ser santo? Apartarse de las cosas que ya no debe de continuar haciendo, lo que nos llama de la atención del mundo, etcétera, ¿verdad? Entonces dice que estos hombres santos, que eran apartados para él, para el Señor, escribieron la Biblia en su propio estilo, siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, estamos hablando de la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La inspiración de las Escrituras, según lo que dice la Biblia misma, advierte al lector acerca de la inspiración divina. Entonces, ¿quién escribió la Escritura? Dios. ¿Quién la escribió? El hombre. Porque dice la palabra del Señor en 2 Timoteo 3, 16 y 17, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Porque nunca dice, la profecía fue traída, dice 2 de Pedro también, 1:21, que son las citas bíblicas que les voy a dejar, cita bíblica.
Según de Timoteo 3, 16 y 17, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y el otro texto es segunda de Pedro 1:21, que dice que nunca una profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, guiados, ¿verdad?, y siendo dirigidos por el Espíritu Santo, recibieron esa revelación en la cual el Señor les habló. Ahora, el significado bíblico de la palabra inspiración habla de lo que es el autor. En este caso dijimos que el autor es Dios a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, que dirigió a estos hombres para escribir lo que hoy conocemos como las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, o la Biblia. Hay unas versiones que dicen la Santa Biblia, otros dicen las Sagradas Escrituras. Entonces queremos dejar por sentado que fue, ¿verdad?, el autor Dios, que lo que le inspiró fue el Espíritu Santo a los hombres naturales para que escribieran en su propio idioma y estilo. En este caso dice que el significado del autor, que es el Espíritu Santo, dirigió a estos escritores a la palabra sagrada por escrito todo lo que Dios quería revelar a la humanidad, ¿verdad?, o a los hombres. Esto lo encontramos en Primera de Tesalonicenses. Apunten Primera de Tesalonicenses 2:13. Permiso. Soy. Hola. Hola. Esto significa, ¿verdad?, que la inspiración es revelada por medio del Espíritu Santo a los hombres. En el segundo punto están sus divisiones principales. La Biblia está compuesta por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, pueden poner AT, que AT significa Antiguo Testamento, contiene 39 libros. AT, con mayúscula, ¿verdad?, A.T, del Antiguo Testamento, contiene 39 libros que van del Génesis hasta Malaquías. Nuevo Testamento, que es N.T, que es Nuevo Testamento, contiene 27 libros, que empieza los Evangelios de Mateo hacia el último libro profético, que es Apocalipsis. Estos fueron escritos, acá habla, ¿verdad?, por unos 40 autores aproximadamente, que es lo que les decía anteriormente, ¿verdad?, los cuales escribieron durante un periodo aproximado de 1600 años. Pero te pregunto, ¿en qué tiempo más o menos fue escrita la Biblia? Entonces, 1600 años. No es de que hoy se escribió y papá escribieron un libro, no, porque no había la facilidad de hoy. Hoy te vas a un medio de vosotros, lo rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestarles con lágrimas a cada uno. Un periodo de tiempo bastante grande discipulándolo, ¿verdad? Y ahora, hermano, dice, os encomiendo a Dios la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Mire qué cosa más bonita. Que venga por hoy, que ya la otra semana nos cruzamos para allá, porque hoy no va a venir Donald ni a